Chicos, vamos con el segundo momento de la explicación. Muy bien, entonces estábamos hablando de 4 sociedades antiguas. Muy bien, yo sé que ustedes se están preguntando, teacher, pero en la evolución de la otra clase de las sociedades, no habíamos visto que en la sociedad antigua solamente encontrábamos a los egipcios y a los griegos. Muy bien, entonces en ese proceso de evolución hablamos de la prehistoria, hablamos de esa sociedad antigua, de la Edad Media y así sucesivamente. Pero recordemos que era el proceso para explicar cómo fue que evolucionó la sociedad hasta cómo está hoy en día. Pero ahora ya hablamos de la prehistoria, que hablamos de toda esa época en la cual estaba el nomadismo y el sedentarismo, pero ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es las sociedades antiguas y vamos a indagar más sobre ellas y hablar profundamente a qué se dedicaban o qué hacían. Muy bien, entonces vamos con la primera sociedad y es Mesopotamia. Muy bien, entonces la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos. Entonces, esta antigua sociedad fue llamada así ya que se encontraba dentro de dos ríos. Pero antes de todo, vamos a llamar a nuestro amigo el mapa para ubicarnos muy bien. Ya hicimos el proceso de ubicarnos, pero vamos a hacerlo específicamente para que recordemos bien dónde estaba Mesopotamia. Muy bien, mapa, mapa. Bien, sale el mapita y recordemos que Mesopotamia se encontraba en este punto justo en el sur de Asia. Muy bien, entonces ahora sí encontramos que Mesopotamia se encontraba en el centro de dos ríos. Muy bien, y esos ríos eran el río Tigres y el río Éufrates. Muy bien, entonces encontramos que las ciudades o los pueblos que se desarrollaban en la antigua Mesopotamia eran Ur, Uruk y Lagash. Muy bien, vamos como tal a hablar de esos pueblos y resulta que estos pueblitos tenían algo en común. Muy bien, lo primero era que estaban cubiertos por una muralla y lo segundo es que en todo el centro de los pueblitos de Mesopotamia había un templo el cual se llamaba Sigurat. Muy bien, aquí vivía el rey de los mesopotámicos, pero ya vamos a ver si se le llama rey o no. ¿Listo? Entonces encontramos a la persona que hace el papel del rey, pero en Mesopotamia no se le llamaba rey, sino sacerdote. Muy bien. Y encontramos, o la historia nos relata, acerca de los sacerdotes más importantes de Mesopotamia, en el cual estuvo Anu, Enlil y Enki. Muy bien. Estos fueron los sacerdotes más importantes. Algo muy importante que destacar de estos grupos mesopotámicos, ya que fue él el creador de la escritura. Muy bien, en la antigua Mesopotamia fue cuando se creó la escritura. Y ese proceso de escritura no fue sino hace muchísimos años y no se hacían los mismos símbolos ni las mismas letras que utilizamos hoy en día. Muy bien, resulta que ellos utilizaban este sistema que se llamaba pictogramas. Estos pictogramas eran pequeñas figuras en las cuales ellos iban dibujando lo que percibían en su alrededor y a partir de allí se fueron comunicando. Muy bien, entonces cada vez que vamos a hacer el proceso de escritura, cuando estemos escribiendo en nuestro cuadernito, vamos a recordar que fueron los mesopotámicos los que crearon la escritura. Muy bien, y eso fue un proceso muy largo y fue muy lento. Muy bien, para que se diera la escritura como la conocemos hoy en día. Vamos con otra característica y era que los mesopotámicos se dedicaban a la agricultura. Muy bien, entonces ellos cultivaban las semillitas y recolectaban ciertas frutas o ciertas verduras para su consumo. Aquí tenemos cómo están conformadas las casitas de los antiguos mesopotámicos. Resulta que ellos hacían sus casas de barro. Muy bien, entonces encontrábamos casitas muy bien organizadas, aunque un poco pequeñas. Vamos con
la siguiente imagen y aquí podemos observar una panorámica de cómo estaba constituido ese pueblo mesopotámico. Muy bien, entonces encontramos las diferentes casitas, encontramos este lugar que ¿cómo se llama? Muy bien, se llama el Sigurat, que es allí donde se encuentra el templo en donde vivía el antiguo monarca, es decir, la persona que mandaba a todas las personas en Mesopotamia, que se llamaba sacerdote. Muy bien, chicos. Ahorita vamos a hablar del segundo grupo o la segunda sociedad antigua. Muy bien, y les voy a dar una pista de cuál sociedad vamos a hablar. Muy bien, en esta sociedad se encontraron pirámides y algunas momias. Muy bien, ¿de cuál estamos hablando? Excelente, de Egipto. Entonces vamos a hablar del antiguo Egipto. Entonces vamos a llamar a nuestro amigo el mapa. Mapa, mapa. Muy bien. Y sale nuestro amiguito mapa y nos va a ayudar a ubicar al antiguo Egipto. Resulta que Egipto se encuentra en el territorio de África justo al norte. Aquí lo podemos ver en el mapita. Muy bien, ya nos podemos despedir del mapa. Bye, mapa. Y vamos ahora sí a hablar de esta sociedad antigua que todavía existe como país, pero estamos hablando de cuando estaba en la antigüedad. Muy bien, entonces la clase pasada estábamos hablando acerca de cómo fue el proceso de creación de Egipto. Recordemos que antiguamente la persona que lo fundó fue un faraón que se le llamaba el rey Escorpión, muy bien, que también se le conoce con el nombre de Namer. Este faraón estableció toda esta sociedad egipcia en todo el río y les voy a dar una pista cómo se llama ese río. Ese río rima con hilo. ¿Cómo se llama el río? Muy bien, el río Nilo. Entonces se fueron estableciendo las primeras sociedades egipcias a través de este canal del Nilo. Algo muy importante que mencionar es que Egipto toda la vida ha sido desértico y el único afluente, es decir, el único río de gran importancia ha sido el Nilo. Y ellos se establecieron allí teniendo en cuenta que el río prestaba todas las condiciones de vida para la vegetación y posteriormente el cultivo. Entonces fue por eso que los egipcios se establecieron a las orillas de este río. Muy bien, aquí tenemos al rey, sino que en Egipto no se le llamaba rey, sino que se le llamaba faraón. Él era la persona que gobernaba en el antiguo Egipto. Y los egipcios tenían muchísimos dioses, como lo pueden ver en la imagen, de los cuales ellos creían que los dioses tenían cuerpos humanos, pero carita de animales. Un ejemplo, tenemos aquí a un dios egipcio, el cual está completamente con su cuerpo de humano, pero su cabeza es de águila. Muy bien, entonces aquí tenemos las creencias del antiguo Egipto. Bien, vamos con, ¿cómo se llaman estas? Muy bien, las pirámides. Resulta que las pirámides eran antiguas tumbas en las cuales enterraban a los faraones. Los egipcios de la antigüedad tenían la creencia de que cuando alguna persona se moría, viajaban un largo camino en el cual volvía a renacer y que todas las pertenencias que se le agregaran a la tumba iban a reaparecer con la persona y podían ser utilizadas en la otra vida. Muy bien, en las pirámides solamente enterraban a los faraones. Muy bien, y ellos eran sometidos por un proceso de momificación, es decir, lo convertían en momias. Teacher, ¿qué es una momia? Muy bien, entonces una momia es ese cuerpo que ha pasado por muchísimos años y que se encuentra en unos sarcófagos que eran los ataúdes de esos antiguos egipcios. Los faraones, para poder ser momificados, lo que hacían era que le echaban unos aceiticos y hasta el día de hoy no se conoce qué aceite se utilizó. Muy bien, se les echaba ese aceite a los faraones y luego se envolvían en unas benditas
Y es así como los cuerpos de los faraones se conservan hasta hoy en día. Bien, entonces aquí tenemos las momias. Los egipcios se dedicaban a la actividad de la pesca, ya que tenían que aprovechar todo este proceso del río Nilo. Y también a las orillas, como ya lo había manifestado, hacían cultivos y así recibían también alimenticos. Muy bien, aquí podemos ver cómo estaba constituida la nación egipcia en esa antigüedad de la sociedad, y podemos encontrar que realizaban diferentes actividades como algunas partes del comercio, y también cómo estaban constituidos sus hogares, ya que las casas estaban construidas en adobe. Muy bien, perdón, en adobe no, en barro. Ese barro como tal era una mezcla de lo que se hacía de la tierra y se le agregaba alguna paja. Muy bien, entonces era como un barro especial. Vamos con la siguiente imagen. Entonces aquí podemos ver una imagen panorámica de ese antiguo Egipto. Podemos ver que tenían algunas calles y que esas calles estaban constituidas en tierra. Podemos ver la pirámide en donde estaban las tumbas de los faraones. Y aquí encontramos el templo en el cual vivía el faraón. Muy bien, entonces encontramos toda esta sociedad egipcia, ya empezamos a ver cierta similitud con sociedades de la actualidad. Muy bien, entonces vamos a terminar esta primera partecita de la explicación. Ya terminamos y hablamos de dos sociedades, sino para que no nos vuelva tan extenso el video y para que tengamos en cuenta todos sus conocimientos, vamos a parar en este primer video de explicación de los antiguos mesopotámicos y de los egipcios, y vamos a continuar con otras dos sociedades muy importantes que fueron la sociedad de la antigua Grecia y la sociedad de los imperios romanos. Muy bien, chicos, vamos a pasar con la tercera parte.